Seguimos en 100 Ideas FinTech. Empezamos la mañana en El Salvador. Yo los saludo desde Costa Rica. Seguimos luego por Guatemala y ahora vamos, en esta oportunidad que nos dan estos eventos virtuales, nos vamos a ir para Colombia y ahí le voy a dar la bienvenida a Juan Carlos Durán. Juan Carlos es emprendedor, es co-founder de Denario Capital, una empresa colombiana. Él es apasionado por el trabajo en equipo y las ideas locas. Considera que debemos cambiar nuestro continente y su mentalidad, porque está convencido que somos 600 millones de personas que podemos ser muy pujantes, pero nos falta creernos el cuento. Coincido contigo, Juan Carlos. Bienvenido a 100 Ideas en vivo. Bienvenido a esta experiencia virtual que nos acerca al mundo fintech de la región. Y bienvenido, por supuesto, a tu presentación que va a hablar del impulso de las fintechs para los no bancarizados. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, increíble. Realmente estos eventos para mí son impresionantes porque fíjate que decías, arrancamos en Salvador, vamos ahora a Colombia, Costa Rica, la región nos unimos. Lo que tú decías de las ideas locas viene relacionado con eso. Yo creo que las ideas locas vienen muy ligadas a la disrupción y a la innovación. Entonces viene muy ligado a este tema. Me encanta la industria fintech y me apasiona. Gracias, Marcelo, por la invitación. Un placer tenerte por aquí. La audiencia es tuya. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, de nuevo. Juan Carlos Durán. Bueno, yo trabajé durante 17 años en la banca tradicional, en diferentes cargos. Hoy en día soy socio, co-founder de Denario Capital, una empresa que nace hace 2 años con mi socio Juan Francisco Reyes, quien también trabajaba conmigo. Y bueno, hoy en día es una empresa con mucha atracción. Hemos hecho más de 11,000 créditos y estamos enfocados en el bienestar de las personas a través de 3 líneas. Microcrédito, mercado en línea integrado verticalmente y tercero, bienestar a través de las dimensiones de bienestar. Esto liga mucho en que queremos que la inclusión financiera se dé. Entonces, eso es parte de mi experiencia. Me gustaría hablar un poco sobre fintech. En Latinoamérica, en la región, se han constituido más de 2,400 fintech. Sin embargo, 3 países son las que llevan y cobijan más del 55% de estas empresas. Están así, primero Brasil, México y Colombia. Brasil con 600 empresas, México con 480, Colombia con 330. ¿Esto qué dice? Pese al tamaño de cada uno de los países en la región, evidenciamos que algo se está haciendo. Entonces, yo creo que estos países podemos ponerle el foco para mirar el impulso que se está dando. Más datos. Más de 15,000 millones de dólares han entrado a la región para inversión en las fintech. ¿Pero esto por qué se da? Porque nosotros las fintech tenemos un propósito y ese propósito es democratizar los servicios y los productos financieros. Tenemos características muy interesantes como la escalabilidad, como la innovación. Buscamos que nuestra eficiencia operacional se traslade al servicio del consumo de la persona. ¿A través de qué? De ofertas, a través de mejores tasas, a través de mejores comisiones o cero comisiones. Y logramos enfocarnos en nuestro cliente, en nuestro usuario. ¿Sí? Las fintech tenemos unas verticales. Crédito. Para mí personalmente, el crédito es la vertical que más impulso da a la bancarización. Les voy a dar un dato. 4.5 millones de créditos se han hecho en 2 años a través de fintech en Colombia. Y más, entre el 90 y 92% de estos créditos son de personas que no habían tomado crédito y que no están en la banca tradicional. 2. Los pagos. Los pagos como vertical son muy importantes porque son el enemigo acérrimo del efectivo. Encontramos otras verticales como el crowdfunding, como el Insutech. Estoy convencido que en Latinoamérica deberíamos tener la cultura del seguro y no lo tenemos. Tenemos el cripto. Ya escuchamos ahorita al subsecretario de El Salvador hablando de cripto, lo importante y lo que va a llegar a futuro. Y los neobancos. Todos hemos escuchado hablar de David Vélez y de Nubank. Me le quito el sombrero. 40 millones de usuarios en tan poco tiempo. Me le quito el sombrero.
Bueno, para identificar por qué no se bancariza la gente, quise poner unas barreras. Uno tiene que saber cuál es el problema. Pueden existir muchas, pero entre las más importantes encontramos la desigualdad, la pobreza, la burocracia, la desconfianza en la banca tradicional, la oferta concentrada en zonas urbanas, la infraestructura ineficiente y bajos niveles de educación financiera. Aquí faltó uno, que es muy importante, y es la informalidad. Entre la informalidad y la pobreza, abarcamos casi el 45% de la desbancarización en Latinoamérica. Y hay algo importante, la desconfianza en la banca tradicional, que las fintech hemos ya sabido recoger para que la gente empiece a generar confianza. ¿Por qué? En Colombia tenemos dos dichos. El primero, la plata me rinde debajo del colchón más que tenerlo en un banco. Comisiones, tarifas, impuestos tributarios. Dos, en Colombia le prestan al que tiene. Encontrábamos N cantidad de personas que eran desentendidas de la banca, más de 20 millones de personas. Entonces, estas barreras son muy importantes identificarlas para encontrar la solución. Y esa solución se van a dar a través de 10 ideas innovadoras que yo estoy trayendo a consideración. Entonces, aquí están las 10 ideas, me voy a enfocar en cada una de ellas. Pero antes, para nosotros estar con la bancarización y tener la posibilidad de que estas ideas que se están dando en el mundo a través de la industria fintech, pues me pregunto, ¿cómo llegar? ¿Cómo mantenerse y cómo profundizarlas? ¿Cómo llegar es cómo bajamos ese indicador de la gente no bancarizada? ¿Cómo mantenerlas? ¿Cómo hacer que una persona que se llame bancarizada porque una cuenta de ahorros la cancele, una billetera y no la vuelva a usar? ¿Cómo debemos mantenerlo? ¿Y cómo profundizar? Esto va muy enfocado a la data, que lo que tenemos que hacer es productos especiales. Listo. El primer actor importante, y yo diría que es un actor en todos los países de Latinoamérica que debe ponerle el foco: participación activa de los gobiernos. Desarrollo económico y social. Hombre, si existe pobreza, donde en Latinoamérica el 33% de la población es pobre, y donde existe desempleo, donde aproximadamente casi el 10% tiene desempleo, pues es muy difícil bancarizar. Primero. Segundo, regulación de sistemas abiertos. En Latinoamérica hay 3 países, 4, que están mirando cómo hacer la ley fintech y están creando espacios abiertos de sandbox. Por ejemplo, Colombia, a través de la Superfinanciera, tiene el sandbox. ¿Y qué es el sandbox? Nada más es un espacio abierto para que las fintech testeen productos, para valorar en práctica los riesgos reales. Son 3 objetivos. Y esos 3 objetivos vienen muy enfocados en la prestación de servicios y productos financieros. 2, velar por la protección de los intereses de los consumidores. Y 3, preservar la integridad y estabilidad del sistema financiero. Tercero, promoción fintegración. Esta promoción fintegración, fintegración, son interesantes porque los gobiernos deben promover en que el cliente y el usuario final sea el beneficiado, en que todos los actores financieros y no financieros estén enfocados hacia el mejor servicio, enfocados hacia el mejor producto, enfocados a las mejores tarifas. ¿Cómo? También motivar inversión local. ¿A través de qué? De temas tributarios. A través para los emprendedores. Por ejemplo, en Colombia tenemos la economía naranja. Para los inversionistas, mejores beneficios tributarios. ¿Y de qué manera los inversionistas locales pueden adoptar la medida de invertir su capital de riesgo en emprendimientos locales? Si nosotros vemos, el 90% de las inversiones en Latinoamérica vienen del norte o vienen de Europa. ¿Qué debemos hacer para que incentive el inversionista local a generar estos recursos para emprendimientos locales? La segunda idea viene con algo que toqué ahorita, que es la fintegración. Es una apuesta por la innovación entre el sector financiero y la disrupción que tienen las fintech, ¿sí? Los bancos tienen años de experiencia, de procesos, de metodologías. Las fintech somos nuevas, donde podemos entre los dos agregar valor.
¿A quién le agregamos valor? Al usuario. Somos partners de largo plazo. Esa generación de valor va a hacer que el usuario siempre vaya a tender a usar los productos y servicios financieros. Tecnologías emergentes. Importantísimo lo que vemos hoy, son disruptivas. Blockchain, inteligencia artificial, tenemos machine learning. Debemos adoptar las tecnologías para que se queden y seamos disruptivos. Mayor focalización y comportamiento en necesidades customer centric. Es que acá tenemos que entender que el que tiene que tener todo esto agregado hacia un mejor servicio en productos financieros es el cliente, enfocados. Big Tech son los grandes en tecnología, Google, Amazon, Facebook y Apple. Hace unos años se decía que las Big Tech iban a morder, a consumir a los bancos, pero hoy en día tenemos que pensar distinto y se está pensando distinto. ¿Por qué? Porque ahora sí nos estamos enfocando al cliente. Pese a que todos hagamos productos distintos, nos estamos enfocando en el cliente y eso nos va a llevar a una fintegración. Tercero, trabajo colaborativo. Muy interesante, porque empezamos a ir de la competencia a la cooperación entre los actores. Herramientas interoperables y compatibles. ¿Esto qué va a generar? Un incremento en el volumen de transacciones y nuevas oportunidades de negocio. Bueno, aquí les voy a poner un caso como el de Argentina. Argentina lo que hizo fue que a través del QR expandió los códigos QR en Argentina, los unificó. Todos los códigos QR de cualquier comercio se unificaban en uno solo. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas a Argentina y tienes el mostrador del QR, tú puedes pagar con cualquier billetera digital. Puedes tener 20 de billeteras digitales, fintech, banco, pero tú como usuario puedes o tienes la posibilidad de escoger con qué billetera pagar con un solo QR. Hoy en día encontramos datáfonos, QR, aquí en Colombia encontramos el Nequi, pagué con DaviPlata, el QR, 7 datáfonos. ¿Y esto qué lleva? Esto lleva a algo muy importante, una experiencia del usuario. 2, disminución de tarifas en el comercio. Al disminuir la tarifa en el comercio, ¿qué va a generar? En que los comercios pequeños empiecen a recibir pagos digitales y a sacar un poco el efectivo. Como les decía, en la vertical de pagos, su peor enemigo es el efectivo. Su mejor amigo es la digitalidad. Cuarto, estos pagos QR ¿a qué nos llevan? A otra vertical como los créditos. ¿Por qué razón? En la medida que identifiquemos que ese comercio tiene un flujo de pagos, de recibir compras, tú puedes adoptarle una propuesta de valor y darle un crédito especial. Tenemos la data. Importantísimo el trabajo colaborativo. Cuarto, Open Banking. Esto es sonado ya en todo el mundo. En Europa ya está firmado. ¿Y qué es el Open Banking? Pues el Open Banking es la información. Antes, la información era para cada empresa, para cada banco, algo cerrado, algo en el cual no se podía compartir. Pero entendimos que la información es del usuario. Al hacer eso, nosotros tenemos un camino para adquirir una posición más innovadora y privilegiada en el sector financiero, con el Open Banking y Open Finance. En estos momentos, en los 3 países que les nombré, Brasil, México y Colombia, estamos utilizando el Open Finance. Esto tiene la posibilidad de reducir la brecha al fomentar la inclusión financiera. Hay empresas como Floyd que aquí en Colombia están utilizando el Open Finance. Y solo imagínense que una persona a través de una aplicación pueda encontrar unificados todas sus cuentas. Entonces, si la persona tiene cuentas en 4 bancos, va a identificar que ahí están sus bancos en uno solo. Que puede identificar a través de una aplicación cómo está su salud financiera en finanzas personales. Que pueda encontrar un producto hecho a la medida de crédito. Esto es información abierta con la autorización claramente del usuario. Es importante recalcar que cada país
debe tener pues una ley de tratamiento de datos importante para que este Open Finance y este Open Banking sean una realidad. Y llegó para quedarse. Yo creo que una de las cosas más importantes es el Open Finance, ¿sí? Para poder hacer productos de valor. Finanzas embebidas. Bueno, este es un tema donde de aquí a 10 años se esperan que 7 billones de dólares se muevan a través de las finanzas embebidas. ¿Qué tendencia nos puede dar las finanzas embebidas? Demanda del cliente de experiencias integradas. Demanda de nuevas fintechs. Auge de la apertura. Búsqueda de nuevos modelos de ingresos. Adopción de capacidades tecnológicas y cambiar los niveles de confianza en el usuario. ¿Qué son las finanzas embebidas? Pues simplemente son finanzas abiertas que permiten a cualquier compañía no financiera tener productos financieros. Esto es un impulso muy grande porque ayudan a resolver la necesidad en el lugar de compra, donde hay un onboarding mucho más rápido para que el usuario tenga una mejor experiencia. ¿Esto qué lleva? Un auge hacia el Bank as a Service, donde están los tres actores, banco, fintechs y comercio tradicional. Al comercio, ¿qué le da la posibilidad? Al comercio le da posibilidad de generar mayores ingresos a través de un revenue. ¿Qué más le da? La posibilidad de un ticket mayor. Al usuario, el personal que no esté bancarizado puede llegar a cualquier tienda sin tarjeta de débito, sin tarjeta de crédito, sin unos minutos, tener un crédito para tener el producto. Un ejemplo claro puede ser Adi, como para llevarlos, donde uno, sin llevar absolutamente nada, puede llegar a un comercio y llevarse lo que quiere a través de un crédito que le otorgan en minutos. Entonces esto suma la cantidad e incluye personajes como el comercio. Entonces ya nos volvemos, es un agregado, donde el Bank as a Service y donde las fintech hacemos un valor diferencial para que el usuario tenga no solo una mejor experiencia en el usuario, sino tenga la posibilidad de generar inclusión financiera a través del crédito. Calificación crediticia. Esta es una idea que me encanta. Nosotros aquí en Colombia, pues tenemos 2 calificadoras a nivel personal, pues que ha sido tradicional de toda la vida. ¿Qué busca la calificación crediticia? Conocimiento, acceso a nuevos mercados, reforzar transparencia, parámetros prospectivos y estandarizados. Al final, ¿qué promueve? Una información transparente, de terceros estandarizada y alimentar la data. ¿Para qué? Para que a través de patrones, a través de hábitos de comportamiento, podemos generar nuevos productos financieros e incluir a personas que no están bancarizados. Y yo les voy a poner un ejemplo de una empresa que me parece maravilloso lo que hace más de 2 años está haciendo el trabajo de calificación crediticia para las personas que trabajan para plataformas, que uno puede llamar una economía informal, generan sus ingresos sobre el trabajo que hacen. Abaco Latam, que actualmente está en México, Perú y en Colombia, vieron la oportunidad de 20 millones de personas en Colombia que trabajan informalmente. Se enfocaron en ese segmento de las personas que trabajan en plataformas y han logrado una alta penetración de créditos a través de sus partners, que son entidades financieras y fintech, donde le dan este score crediticio y le dicen, esta persona tiene buen hábito de pago, pese que no tenga un contrato de laboral activo. Y la mora es inferior al 2%. Nosotros en Denario trabajamos con ellos y hacemos un trabajo muy interesante. Ya hemos hecho más de 350 créditos para personas que trabajan en plataformas. Siendo una economía informal, fíjense que empezamos a romper la barrera de la informalidad, generando nuevos productos para las personas que no tienen un contrato laboral activo y que lo que hacen es generar dinero a través de su trabajo hora por hora. Entonces, este es un punto en el cual yo creo que vamos a seguir impulsando, vamos a seguir generando scoring crediticio a través de calificaciones
a segmentos específicos. Y esto lo digo porque no es el mismo comportamiento que tiene un campesino agricultor al mismo que tiene una persona que trabaja en la banca. Entonces, vamos a identificar patrones y comportamientos que nos van a llevar a mejor producto financiero y a incluir a las personas en la bancarización. Inversión local. Esta inversión local y regional, voy a detenerme un punto porque me encanta el emprendimiento, pero hay muchos emprendimientos locales y regionales que tal vez no salen avante y tal vez tienen soluciones o tienen propuestas de las cuales nos pueden ayudar a que la bancarización se dé en las regiones rurales, ¿sí? Recordemos que la bancarización, la desbancarización o personas no bancarizadas, en su gran porcentaje están en el sector rural. ¿Mm? Si nosotros le apostamos a esos emprendimientos locales y regionales, con inversionistas locales y regionales, seguramente vamos a llegar a ese nicho específico que quisiéramos llegar. Ejemplo, en los pueblos, las tiendas de barrio, se mueve todo el efectivo. ¿Por qué no llegamos a través de emprendimientos locales y regionales con inversionistas locales y regionales para que lleguemos a esas tiendas donde el efectivo se mueve como arroz? ¿Sí? Es un dicho aquí en Colombia, que se mueve como arroz. ¿Por qué no podemos llegar a ese agricultor que necesita transformar su vida, entender que el agricultor recibe pagos, paga, se necesita crédito? ¿Mm? A esos es los que tenemos que llegar urgentemente, a las zonas rurales. Y yo creo que una de las medidas e impulsos que debemos hacer a través de las fintech para disminuir este indicador de no bancarizados es emprendimientos locales con inversionistas locales, creer en lo nuestro a través de la regionalidad. Vamos a pasar al octavo, que lo llamo ecosistema digital 360. Este ecosistema digital 360 lo llamo porque es un agregado. Yo soy fiel convencido que las fintech, a través de su microsegmentación, identificar estos pequeños segmentos de la economía, podemos dar ese valor agregado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo identificar un patrón de una tienda que identificar un patrón de un retail grande. Tenemos que mirar cómo podemos tener una infraestructura digital abierta. Y esto viene muy enfocado a que las zonas rurales deben tener internet y poder digitalizarse. Tenemos que a través del gobierno mirar una infraestructura digital abierta. Entonces, si sumamos el punto anterior, donde tenemos emprendimientos locales, donde tenemos inversionistas locales, y entendemos la microsegmentación en donde tenemos que llegar para que la bancarización se dé, debe ser un 360 completo para que los beneficiados al final sean los usuarios y los clientes. ¿Mm? Yo les doy un dato. Cuando empieza la pandemia, a muchas personas que no estaban bancarizadas se les abrieron billeteras virtuales. Gente que está en la pobreza o que está en desempleo a través de subsidios. Dicen que se bancarizó la región en 40 millones de habitantes. ¿Pero realmente es una bancarización? Yo no creo. Yo creo que una bancarización real es adoptar dos productos o más. Entender que una persona recibe un pago, debe pagar por otro lado e incluirla con crédito. Entonces, si nosotros logramos incluir ese segundo producto en las personas que tienen uno y que posiblemente pasen de mantener a cerrarlo para dejarlos los desbancarizados, pues yo creo que haremos un 360, un complemento perfecto. O la novena idea es educación financiera y digital. Este es un punto súper claro. Uno diría, no, pues qué chévere que desde el colegio uno supiera cómo manejar o cómo entender qué es un producto financiero, para entender qué es el ahorro. ¿Mm? Yo creo que ese analfabetismo financiero nos está llevando a que tengamos errores. Errores es que no identificamos para qué es el crédito, cómo puede ser el crédito,
qué características tiene un crédito. No es lo mismo un crédito de vivienda, un crédito de consumo. ¿Por qué yo debo tener un hábito de pago con mis créditos? ¿Qué me abre las puertas? ¿Mm? La economía del comportamiento. Esta economía del comportamiento es muy interesante porque son las decisiones sociales y cognitivas que afectan al final las decisiones económicas de los individuos, en la toma de decisión. ¿Mm? Esto hay que trabajarlo mucho. Y nosotros las fintech adoptamos en que al digitalizar podemos enseñar. ¿Mm? Nosotros en Denario, a través de los hábitos Denario, incluimos algo que se llama educación financiera. Y es enseñarle los productos a las personas, enseñarles por qué tienes que hacer tener un buen hábito de pago. ¿Qué debemos hacer? Hay muchas fintech que ya a través de su vertical de finanzas personales están llevando esto a otro grado. Tenemos que impulsar la educación financiera en todos los segmentos de la población para que la gente entienda por qué es importante una salud financiera. Y la décima tiene que ver algo con data, que es cómo nosotros podemos profundizar. Nosotros al tener los datos del hábito de las personas en su consumo, podemos ofrecer mejores productos financieros. Y eso va a hacer que la persona siempre va a estar incluida. Y eso es como un bucle. Se va dando, se va dando y se va dando. Porque siempre va a tener esa persona un nuevo producto o ese producto que siempre ha necesitado en identificar a través de la data la eficiencia en los productos y servicios financieros. Pero también es cierto que aquí pongo dos gráficas. Donde encontramos Brasil, donde el uso del Internet es impresionante, dado su volumen de población, y Uruguay, dado su volumen de población, pues es la menor. Sin embargo, al lado derecho, encontramos que pese que la región esté por encima del 70% en penetración de Internet, hay países donde tienen menos del 60%. Chile, por ejemplo, tiene el 92%. Y los que están por debajo del 60%, así nosotros, como fintech, generemos valor a través de productos y servicios impresionantes, increíbles, las mejores apps, todo, pues no vamos a poder llegar si no logramos una mayor penetración en Internet. Entonces, los países que están en estos momentos con esa labor, yo creo que los gobiernos deben empezar a hacerlo ya, para que se igualen un poco a la región, más del 75%, para que todos podamos aumentar o las cifras de la inclusión financiera puedan aumentar. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, Marcelo. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación. Un gusto tenerte aquí. Yo tengo una pregunta que te voy a sacar un poquito de la línea que llevaste y me voy a agarrar de algunos temas que mencionaste. Hablaste de interoperabilidad, hablaste de inclusión, el speaker anterior habló de marcas agnósticas, de infraestructura abierta, lo mencionaste creo que en tu slide 9. En definitiva, todo muy abierto y transparente. ¿Cuál es y solo para contarte a vos y a la audiencia, aquí tenemos hoy, y con mucho gusto lo digo, mucha satisfacción, más de 750 personas registradas, y viendo de dónde provienen tanto de sectores tradicionales de la banca y de entidades financieras tradicionales como de sectores fintech y startups en desarrollo. ¿Cuál debería pensarse o cuáles deberían pensarse como modelos de negocios para estas empresas que tienen que pensar en tecnología agnóstica, en interoperabilidad, en infraestructuras abiertas y demás? Todo esto que están mencionando, ¿cómo se arma el modelo de negocios? Bueno, yo creo que el modelo de negocios parte fundamentalmente del comercio. Tú sabes que tecnológicamente, a través de las APIs, hoy en día podemos integrar todo lo que acabas de decir, ¿sí? En la información abierta. ¿Quiénes o cuáles son los modelos de negocio que tenemos que llevar hacia los comercios? Estos comercios son los que van a dar la posibilidad a la gente de que
compren, ¿sí? Y bancarizarlos. Fíjate que algo importante lo que dices, yo puedo crear un modelo de negocio que se enfoque en Open Finance, yo puedo crear un modelo de negocio que se enfoque en lending, yo puedo crear un modelo de negocio que se enfoque en data y en score crediticio. Si tú unes eso en no una licuadora porque se rompe, sino una bolsita, al final tienes un agregado financiero. Pero ese agregado financiero se lo tienes que llevar a modelos de comercio para que impulsen las ventas, para que generen empleo y para que realmente, yo creo que es un valor agregado que da una inclusión financiera real cuando tú compres, porque para mí el crédito es fundamental en esa inclusión financiera, Marcelo. Excelente. Te agradezco muchísimo y esto es bien interesante lo que acabas de decir porque nos va a dar pie a quien es nuestro próximo speaker. Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu participación en 100 Ideas FinTech. Esperamos seguir contándote en los eventos de Conecta B2B y gracias, que tengas muy buen día. Muchas gracias, Marcelo, que estés bien. Chao. Seguimos con nuestra agenda entonces. One of the first things that we looked at as running paperless is we would have to have or enable digital signatures for us to truly be a paperless environment. And so that's why we've taken this step. My department alone prints 42,000 pages a day. A day. In order for us to remove that print, we need to be able to sign documents digitally. So when we went out and started telling people that we want to move to a digital signature, an e-signature platform, there was a lot of people that weren't ready for that. How we got around that is we didn't mandate that people convert to a digital or e-signature. We said, look, there may be a better way, more efficient way for you to do your job. One of the use cases that we were able to establish and made people realize, hey, this might be a benefit to me, is that every time you go on leave or you're sick in the state of Hawaii, you have to fill out what's called a G1 form. It's a manual form that you have to get your supervisor and then your director to sign. Very manual process, right? Would take weeks sometimes to get certain things filled out. We turned that into a digital form and now people are able to sign that anywhere. As far as security goes and using electronic signatures, it really adds another layer for us. Before, when we were doing this as a manual process, a lot of times documents would go missing. We wouldn't be able to find the original, those types of things. By having this all electronic, right, there's metadata that's behind it. And then there's a way for us to authenticate who's signing that document. Just because there's my signature there, it may not mean I actually signed it. When we went to an electronic signature, it enables us to verify that that individual who did sign that document is actually who it is. We want to attract the millennials. We want to attract new talent into the state. And when we tell them that, look, we're able to sign documents digitally, we're running some of the latest and greatest platforms out there, it really opens their eyes and it really makes it attractive for them to now come and work for the state.